El lavado de activos o legitimación de capitales es un fenómeno criminal internacional, donde el dinero que proviene de actividades delictivas como corrupción, tráfico de drogas, trata de personas, crimen organizado, entre otras, busca ser encubierto y mostrado como legal ante las autoridades y la sociedad. El origen de esta problemática mundial se remonta a la época de los años 20, con la prohibición de la venta del alcohol, con los mafiosos Al Capone y Meyer Lansky en Estados Unidos. Al Capone fue un gángster que expandió el negocio ilícito en su país, haciendo hasta donaciones benéficas, y muchos lo llamaron el Robin Hood moderno. Finalmente cayó a manos de la justicia luego de sucesos de asesinatos públicos, donde fue denominado como enemigo número 1 de la ciudad de Chicago. Es importante tener en cuenta el origen de este fenómeno, ya que nos sirve de ejemplo claro y referencia de cómo funciona dicho procedimiento, que en Venezuela es más común de lo que tal vez se piensa o se nota. En 2019, la ONU estimó que entre 800.000 y 2 billones de dólares son lavados anualmente, y Estados Unidos sigue siendo el país con mayor legitimación de capitales. La legitimación de capitales tiene 3 fases, y la primera es la colocación o prelavado de los fondos en la economía legal, tratándose de dinero físico, el cual representa el mayor problema a los legitimadores. Así, su ingreso se puede realizar en forma lenta y gradual o en grandes cantidades. La etapa del procesamiento se logra por una serie de operaciones financieras de ida y vuelta, que buscan desaparecer el rastro del origen ilícito que tiene el dinero depositado. En esta etapa, el dinero pasa de una cuenta a otra y de una sociedad a otra en entidades financieras en distintos países. La última etapa de integración es el paso que comprende dar una apariencia de legalidad a las rentas de origen criminal y se invierten en circuitos económicos oficiales como inmobiliarias, turismo, finanza, seguros, entre otras. Algunos de los instrumentos más utilizados para el lavado de dinero es que los narcotraficantes, contrabandistas o personas que están asociadas a organizaciones criminales utilizan diferentes modalidades para lavar dinero y demostrar sus ganancias como legales, para evadir a las autoridades. Uno de los instrumentos o mecanismos que pueden comprender mayormente dicha legitimación está catalogada en las siguientes actividades: contrabando de divisas, contrabando de bienes, utilización de paraísos fiscales, entre otros. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, mi nombre es Moles Guevara, soy cursante de electiva 3, trayecto 4, fase 2 de Contaduría Pública, y le hablaré acerca de la importancia de conocer las técnicas y métodos de la legitimación de capitales. Según la SUDEBAN, conocer los métodos de lavado de activos, al igual que conocer y detectar las señales de alerta, es un compromiso del sector financiero para así prevenir que las entidades financieras se involucren en operaciones de legitimación de capitales. Asimismo, se puede exponer que algunas de las razones más importantes de conocer los métodos de legitimación de capitales son, primeramente, proteger el buen nombre de la entidad financiera, ya que el prestigio de la entidad está en juego si la delincuencia logra usarla como una operación ilícita. En la medida en que se conozca uno de los métodos de legitimación de capitales, se hace más fácil detectar este tipo de operaciones. En segundo lugar, evitar las complicaciones del tipo legal a la entidad y la probable pérdida de la licencia. En tercer lugar, evitar la burla del legitimador a la entidad financiera y al sistema económico financiero de cada uno de los diferentes países. En cuarto lugar, contribuir al reconocimiento internacional de cada uno de los países como un país cooperante en la lucha de la prevención de la legitimación de capitales. Y por último, las implicaciones legales y la responsabilidad de los directivos en contra de la legitimación de capital. Es por ello que se hace una indispensable sana administración para el control respectivo de la información sobre los métodos de legitimación de capitales, para que sea divulgada de una manera transparente, ya que el compromiso adquirido para contrarrestar cualquier intención de la legitimación debe ser efectuada, ya que los efectos positivos se potencian cuando las acciones corresponden con los
preceptos expuestos de la documentación formal de los manuales de normas y procedimientos elaborados. Las técnicas más comunes utilizadas en materia de legitimación de capitales son estructurar o hacer trabajo de menudeo, transacciones con fondos legales por cierto periodo de tiempo en varias instituciones financieras, entre muchísimas otras. Ahora bien, la delincuencia organizada en Venezuela. Las redes de delincuencia organizada constituyen negocios multimillonarios que operan en muchos ámbitos delictivos. Por otro lado, el Estado venezolano se refiere al delito organizado de la siguiente manera. El Estado venezolano se refiere a ella como una acción de 3 o más personas asociadas por un cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en la ley y obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí mismo o para terceros. Igualmente se considera delincuencia organizada a la actividad realizada por una sola persona pero por una unidad jurídica o asociativa con la intención de cometer los delitos previstos en la ley. A pesar de contratarse con estas dos aproximaciones generales, el concepto de delito organizado es importante señalar algunos elementos que resultan fundamentales cuando esto se analiza. Uno de ellos es que el delito organizado implica un nivel de estructuración que permite generar una cadena de procesos, tareas o roles para la ejecución de sus actividades. Sin embargo, el nivel y la intensidad de la estructuración esta puede variar. Por lo tanto, puede encontrarse un grupo altamente estructurado o también de una manera descentralizada y poco estructurada, porque lo que buscan es dominar un mercado ilegal. Las características propias y comunes a este tipo de organización delictiva implican que es un grupo concentrado que funciona con permanencia en el tiempo y que procura un beneficio económico y pretende controlar un mercado ilegal, ya que por lo general en el imaginario colectivo es común encontrarse la automática relación entre violencia y delito organizado. Sin embargo, la violencia no es necesaria y directamente un elemento constitutivo del delito organizativo, ya que lo que ocurre en muchas oportunidades es que la lucha por el control de un mercado ilegal se usa en muchas amenazas y la violencia se utiliza como una herramienta fundamental de uso frecuente. La expansión del delito organizativo produce un contexto conflictivo que fomenta el uso de la fuerza y la violencia en el conjunto de la sociedad y sobaca a la ley como un mecanismo regulador de las relaciones sociales y de la democracia. Hoy en día en Venezuela existen al menos 9 bloques criminales de la delincuencia organizativa, algunos de los cuales controlan territorios y han creado especies de microestados en el país. Son grupos violentos, atroces e inclusive perversos, todo ello en perjuicio a la gran mayoría de ciudadanos buenos y honestos. En primer lugar tenemos los megabandas criminales, en segundo los sindicatos petroleros y mineros, los colectivos armados y violentos, en cuarto lugar los pranes y sus organizaciones carcelarias, en quinto lugar las Fuerzas Bolivarianas de Liberación FBL o Boliche, que constituyen un grupo guerrillero que nace y se desarrolla en Venezuela y opera fundamentalmente en los estados Táchira, Barinas, Apure, según una investigación de la Ishin Crime, y se financia principalmente mediante la extorsión a ganaderos y empresas en las fronteras entre Colombia y Venezuela, y también por las llamadas pasos trochales desde los países vecinos de Venezuela. En sexto lugar tenemos el holding de la corrupción, que en Venezuela la corrupción ha adquirido dimensiones internacionales, fiscales y tributarias y parlamentos de más de 20 países, que han abierto 67 tipos de investigaciones por corrupción con fondos venezolanos que suman por ahora casi 30.000 millones de dólares. En séptimo lugar tenemos los traficantes de drogas, que en Venezuela se ha convertido en uno de los puentes del narcotráfico más importantes del mundo. La ruta aérea más usada para traficar cocaína desde Venezuela parte desde la pista de clandestinas de los estados Apure, Zulia y Falcón, con rumbo a Centroamérica y España, fundamentalmente en Honduras también. Luego de estos cargamentos pasan a México y desde allí a los Estados Unidos. En octavo lugar tenemos a la FARC y la ELN, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, que son organizaciones guerrilleras de origen colombiano y tienen actividades activas en territorio venezolano. Estas organizaciones, además de cometer delitos, tienen actividades políticas e ideologías con el gobierno. Y por último tenemos las bandas criminales BACRIM, que son una propuesta de cambio para abandonar la compleja situación descrita por Venezuela, y el objetivo principal es reducir a la mínima expresión la delincuencia organizativa en la corrupción de Venezuela. Y esto está en casi todos los estados de Venezuela. Y el fin de los derechos humanos. Para ello se requiere definir políticas públicas diferenciadas para cada uno de los bloques caracterizados
porque su forma de actuar y sus objetivos son muy diferentes. Ahora bien, tenemos el terrorismo. El terrorismo es una amenaza que amenaza de manera directa a la vida y la seguridad de los ciudadanos, pretende sobacar nuevas instituciones democráticas y poner en riesgo nuestros intereses vitales y estratégicos e infraestructuras, suministro y servicios críticos. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza las agraviantes referencias sobre Venezuela contenidas en el informe sobre terrorismo del año 2017, emitido por el Departamento de Estados Unidos de América. Venezuela no reconoce semejante práctica unilateral y arbitraria que simula evaluar y calificar a otros países, más aún cuando está evaluado en nada más y nada menos que en la principal protagonista territorial de todo el mundo. De esta manera se repara el dolor, la muerte y la destrucción que dejan estos accidentes a los pasos. Asimismo, amenazar con el uso de la fuerza militar contra Venezuela o contra cualquier otro país, como también la imposición de medidas colectivas unilaterales y los bloqueos económicos legales, constituyen una modalidad innegable para ocasionar el terror y generar sufrimiento en sociedades pacíficas. Recientemente, el propio presidente Nicolás Maduro y las más altas autoridades del Estado venezolano fueron objeto de un atentado terrorista planificado y financiado unificadamente por los Estados Unidos de Norteamérica, que afortunadamente no cumplió con sus perversos objetivos. La República Bolivariana de Venezuela continuará luchando sin descanso contra el terrorismo internacional por medio de la cooperación con países civilizados que procuran mantener la paz y seguridad mundiales. Hoy, con más firmeza y convicción, Venezuela ratifica que seguirá combatiendo este flagelo hasta su total erradicación. Muchas gracias por su atención.